En este canal creemos en el poder de las charlas. Somos Quearda, un estudio de diseño de Argentina, y este living es nuestro espacio de debate. Hoy cruzamos el mapa para charlar con Marco Milanesio, diseñador industrial y docente viviendo en Australia. ¿Realmente hay que irse del país para crecer como creativo o es un mito que nos compramos? Quédate, porque hoy el living se prende fuego. Bueno, gente bella, bienvenido a un nuevo video en este canal que estamos inaugurando hace poco. Hoy tenemos un invitado especial, amigo de la casa, Marco Milanesio con nosotros, diseñador industrial, profesor, viajero, vamos a decirle, Sí, viajero. Así que bueno, nada, contento por recibirte y que esta charla se haya dado. Bueno, Marco, si querés empezamos con una pregunta. ¿Qué te llevó pensar en irte a Australia, a viajar, a irte al otro lado del mundo, pasando por un montón de situaciones, supongo? Por supuesto, Y bueno, nada, ¿qué te llevó a decir, me voy a las playas australianas? Así suena lindo. No, la verdad que era como un deseo interno que tenía desde guachín. Como que siempre tuve esa misión o ese deseo de vivir un tiempo afuera, probarme a mí, probar de qué estoy hecho, lo que sea, conocer, explorar cosas nuevas, todo ese enjambre de ideas y motivaciones. Y bueno, y medio que llegó un punto que dije, bueno, es ahora o nunca. Se me presentó la oportunidad de ir a Australia. En ese momento con muchas dudas, pero viste como, bueno, nunca uno encuentra el momento ideal para irse porque siempre encontrás una excusa que te hace quedarte, Sí. sea laboral, sea familiar, lo Siempre. que sea. En ese momento me puse eso claro en la cabeza, que es decir, bueno, o me voy ahora ya, o no lo hago nunca más en mi vida. Por cuestiones propias de la visa a la que apliqué. Bueno, apliqué esa visa y terminé yendo el año pasado para Australia. 2025, exactamente, hace un año. Hace un año. Así que esa fue la motivación primera que te digo, que fue un deseo interno propio hace muchos años. Y segundo, ya un deseo particular de este viaje puntual, que fue con la idea de trabajar como diseñador. Bien. Como que iba a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, para poder trabajar como diseñador y aprender de la disciplina estando en otro país. Bien, buenísimo. ¿Por qué Australia? ¿Por qué Australia? Hay cuestiones propias de Australia como país para emigrar, en el cual es un país que recibe muchos extranjeros. Tiene un acuerdo interesante con Argentina, entonces es bastante fácil como argentino aplicar una visa de Australia. A su vez es un país que, bueno, tiene un PIB per cápita enorme, es un país con una infraestructura muy desarrollada, entonces tenés los beneficios de, digamos, el primer mundo, o decir, Estados Unidos, Europa, Claro. en un país que es mucho más amigable con con quienes emigran a ese país que Exacto. otros países. Quizás en Europa, en Estados Unidos es un poco más difícil. Ellos reciben muchos inmigrantes por cuestiones propias del país, porque necesitan profesionales, dan muchas visas para trabajos específicos, porque es un país relativamente joven y que internamente no pueden cumplir con lo que se espera en producción, en demandas laborales, etcétera, con la gente propia del lugar. Entonces buscan profesionales de otros lados. ¿Sí? ¿Qué imaginabas que iba a pasar antes de irte? Porque me imagino, es decir, che, familia, me voy a Australia a diseñar y a cumplir mi objetivo primero personal. Y digo, un montón de cosas en tu cabeza, ¿no? Antes de viajar, antes de volar, preparando las valijas, me imagino esa situación de manija y de no manija. Sí, sí, terrible, mucho miedo, es un proceso que atraviesa con mucho miedo, mucha incertidumbre, porque a su vez mi plan de, digamos, no quiero decir viaje porque para mí es mi vida, no es que estoy viviendo, no es que estoy viajando, estoy viviendo allá, estoy viviendo mi vida, entonces mi plan de vida era
un plan que no es el común de la gente que va a Australia, que por ahí toma trabajos más casuales y en vez de estar establecido en una ciudad, viaja por distintas ciudades, conoce el país. Entonces, ya de movida yo no encontraba mucha información o mucha gente que haya hecho lo que yo hice. Que si bien hay, pero bueno, es un poco más difícil de obtener información. Y todo cambió, esto que me decías de cómo imaginar el viaje, cambió un par de semanas antes de viajar, en la cual me confirman el trabajo en el que estoy ahora. Yo antes de ir ya conseguí el trabajo. Entonces, eso fue un alivio. Eso fue un alivio tremendo. Me cambió mucho la idea de viaje porque yo medio que iba sin saber a dónde Australia iba a ir a donde consiga el trabajo. Claro. Y esto ya de antemano me estableció que iba a vivir en Sydney, en tal zona, porque me quedaba cerca del trabajo, Bien. etcétera, etcétera. Entonces como que de repente todo ese miedo y esa incertidumbre se desvaneció un poco porque ya tenía una parte clave asegurada que era dónde estar y de qué trabajar. Entonces eso cambió mucho en las últimas semanas antes de viajar. ¿Sí? Bien, bien. ¿Cuándo fue que dijiste, che, ok, estoy en Sydney, estoy re lejos de Santa Fe, de mi casa, de mi hogar, tantos años estando acá, preparándote para eso, y en un momento, che, estoy acá? Sí. Y nada, preguntarte, cómo fue ese proceso de, ok, listo, ya estoy acá. Sí, primero, como lo acabas de decir, es un proceso, como te vas dando cuenta de a poco, vas viendo señales que te están diciendo, che, loco, acordate que estás re lejos. Me acuerdo que medio que apenas llegué los primeros días, me iba a tomar un colectivo urbano, y de repente estaba esperando el colectivo y veo que pasa del otro lado de la calle. Y claro, allá manejan del lado izquierdo. Estaba esperando el colectivo del otro lado de la calle. Y ahí dije, uy, como que no puedo dar todo por sentado. Claro. Como que veo que tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo y chequear doble porque estoy del otro lado del mundo. Exactamente. Qué loco eso. Como que al ser un país occidental y todo, como que es parecido a la vida acá, pero de repente te encontrás con cuestiones como esta tan sencilla de que la vía pública está despejada. ¿Entendés? Claro, la simpleza hecha. Exactamente. No, eso está zarpado, la verdad que. Pequeñas cosas como que la cabeza no puede procesar todo el tiempo lo distinto que es el hábitat que tenemos alrededor. Entonces por ahí de repente un día llegás después de trabajar a tu casa o vas a la playa o haces algo que te desconecta un segundo y te cae todo junto y decís, claro, wow, realmente estoy del otro lado del mundo. Claro. Como que esto que decías es un proceso, son pequeñas cositas hasta darte cuenta realmente que estás viviendo en un lugar muy distinto, muy distinto. Hasta los hábitos, pienso, ¿no? No sé, por ahí estás acá acostumbrado a, no sé, termino de trabajar, no sé, me voy a la costa con mis amigos, a tomar un mate a la playa, santafesina, playa santafesina, y de repente, de una semana a otra, ves que los autos están al revés, que las paradas no son de colectivo las que vos conocés, ves nuevos autos, supongo, nuevos edificios. ¿Esto repercutió o influyó en hacer cambios de hábitos dentro de tu vida? Sí, primero que allá ellos viven una vida muy mañanera. Es como que se levantan temprano, hacen su vida social temprano antes de trabajar. Van a la playa, se toman un café con amigos, lo que sea. Después trabajan y después cenan temprano para estar durmiendo temprano. Durante un tiempo, esto ya es más personal, yo soy más nocturno, más niño fadu. Entonces, estuve un tiempo como queriéndome adaptarme a ese ritmo de vida. No funcionó para mí. Y dije, nada, tengo que volver a vivir mi vida feliz de noche, yendo a contramano de la sociedad, del lugar al menos de los australianos. Pero bueno, uno también hace como su propio refugio de amigos que siguen este tipo de rutinas. Entonces como que nada, después del trabajo me tomo unos mates a la playa con ellos, vivo la vida de noche, salimos a comer, nos juntamos de noche a tomar una cervecita, lo que sea. Y esas rutinas uno las vuelve a encontrar, rutinas que uno tenía acá, las vuelve a encontrar allá, reformuladas por supuesto, porque es otro lugar, otra gente, otro todo. Pero uno trata de replicar esa rutina que tiene acá del otro lado del mundo, justamente para sentirte un poco como en casa y que la felicidad sea la misma, digamos, y pueda ser compartida también. Esto que te decía también de los rituales compartidos es fundamental.
clave también pienso que es para esto que vos me decís de los rituales con amigos y de poder adaptarte a esa vida, también para alimentar la fuente creativa en un punto. Digo, no es lo mismo estar como así un robot, saco proyectos. Che, no estoy disfrutando la vida acá, haciendo que viajé y tanto mis objetivos se están cumpliendo y todo. Digo, está bueno también darse ese espacio de tomarte una cervecita a la noche con tus amigos, con colegas, poder hacer ese espacio de conocer y de también uno abrirse a esas nuevas experiencias, ¿no? Totalmente, bueno, como decía, la creatividad funciona al contrario del productivismo. Uno no puede forzar la creatividad. Y para estar creativo tenés que estar con la mente en blanco, descansado, tratar de bajar tu nivel de estrés, saliendo, hacer cosas improductivas, ya sea caminar, ya sea hacer lo que uno le haga feliz para después poder alimentar esa fuerza creativa. Exacto. Incluso, como te decía recién, que yo soy medio nocturno, el horario de oficina que tengo ahora un poco va en contramano con eso, porque uno no tiene creatividad de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La creatividad aparece de noche, todo aparece de la mañana temprano, te despertás de repente y tuviste una idea y tenés que poner a laburar. O le anotando un cuadernito rápido, así como... Total, para que no se pierda esa chispa creativa. Pero es fundamental estas rutinas de felicidad y rutinas de que te nutran tanto el alma para eso después volcarlo en nuestro trabajo creativo. Eso es fundamental, sí. Muy bien. Y algo que se me ocurrió escuchándote, ¿qué cosa descubriste de vos mismo estando en el otro lado del mundo? Más que descubrir, por ahí es más reafirmar. Como que este tipo de experiencias en las cuales uno vive su vida casi por sí mismo, digamos, porque estoy más tiempo solo que acompañado y todas las decisiones pasan por mí, es como que uno reafirma lo que uno sabe, lo que uno cree, que uno por ahí se olvida estando acá. O no digo estando acá, digo en la rutina en general. Sobre todo eso, retomar la confianza en lo mismo, saber que uno es capaz de todo lo que se propone. Por eso digo, no es que descubrí nada nuevo, pero sí quizás me encontré con habilidades que tenía guardadas hace muchos años y que no las usaba. Entonces, vivir afuera un poco te saca un poco de la zona de confort y te obliga a buscar herramientas que uno tenía guardadas en su cajón de herramientas, que algunas las necesitaste y que por alguna razón las tienes guardadas y no las usaste. Entonces, quizás más que aprender algo nuevo o algo así, fue más que nada redescubrir cosas que ya había hecho y encontrarme con un yo del pasado que hace mucho que no veía. Qué poético. Puede ser. Qué poético. Pero posta que es así. Me gustó también la analogía de cajón de herramientas. Tal cual. Como que todo el tiempo, desde que somos pequeños, aprendemos cosas que uno ya las tiene instaladas. ¿Tuviste que aplicar algo de eso, alguna de esas magias en algún otro lado? Exactamente a eso me hacía referencia, porque por ahí, con el trabajo creativo, uno por ahí se olvida. Yo tengo un perfil de diseñador bastante técnico en ese sentido. Entonces, mi trabajo de ahora es un trabajo un poco más creativo, más que técnico. Entonces, al trabajar como diseñador creativo, de repente empecé a usar herramientas de la parte creativa de mi vida que la tenía medio guardada. Y a su vez, al momento de resolver problemas de los productos, claro, uno saca ese cajón de herramientas de ya sea electricidad, de mecánica, de materiales. Por ahí te llega una data que no te tenías olvidada de cómo se trabaja el acero, por ejemplo. Y yo de repente le estoy enseñando al herrero cómo hacer algo con acero. Digo, wow. Sí, y de repente como te cae esa ficha que tenías olvidada y que está ahí, que uno tiene un montón de conocimientos, pero hasta el momento de no enfrentarse a un problema, medio que no lo saca. ¿Qué cosas de Argentina empezaste a valorar cuando te fuiste de acá? Esto no sé si es algo más de mi experiencia particular, pero mis proyectos en Argentina han sido siempre más grupales y colaborativos. Al menos el trabajo que yo tengo en Australia ahora, no sé si la regla es así o si es algo puntual. Ajá. Los trabajos suelen ser un poco más individuales. El diseñador trabaja un poco más solo quizás, con ayuda obviamente de la gente que está produciendo el trabajo, de un director creativo, otros diseñadores. Pero sí veo que es un trabajo un poco más individualista. Acá mis trabajos de diseño han sido trabajos siempre más grupales, en los cuales interviene
de manera mucho más directa otros actores del proyecto. Bien. Como te digo, técnicos, gente que lo produzca, usuarios directos, el jefe de la empresa que tenga que tener información, etc. Entonces, quizás lo que más extraño es ese trabajo en conjunto y mancomunado para que el proyecto no sea de una sola persona, sino que sea un proyecto de mucha gente. Al menos esa es mi experiencia de lo que viví en Australia hasta ahora. Bien. Como que los proyectos son muy individualistas y hasta con nombre, ¿viste? Como este es mi proyecto, este es el proyecto de Marco, este es el proyecto de tal diseñador. Para la papa, claro. Entonces, quizás el ego juega un poco ahí para que nada, como uno sienta el proyecto propio, pero a mí me gusta más una visión en la cual todos sintamos que es nuestro proyecto, más que sea el proyecto de uno. Gran aporte. Y algo importante también, ¿cómo cambió tu forma de ver el diseño? A partir de toda esta experiencia. Sí, bien. Qué difícil, porque bueno, el diseño es un ente tan abstracto y que El me gusta diseño, tanto. Claro, él. Primero que bueno, sí, cambió mi forma de ver el diseño porque, como te decía antes, yo siempre tuve un perfil un poco más técnico del diseño, más resolutivo, más de la parte quizás más estructural del diseño, más mecánica. Siempre me costó un poco más la parte creativa, eso fue un problema mío puntual en el trabajo de la facultad. Y el trabajo que estoy ahora es todo lo contrario, es básicamente diseñar espacios, instalaciones efímeras de escala grande, de escala casi arquitectónica, con una libertad creativa amplia. Absoluta. Entonces, de repente, mi desafío fue justamente cómo me adapto yo, diseñador con un perfil técnico, a un trabajo que requiere un perfil creativo. Obviamente que después el diseñador tiene que resolver cómo producir y toda la parte técnica del proyecto, pero con un énfasis muy grande en la parte creativa. Entonces ya de movida mi forma de ver el diseño cambió bastante porque me enfrenté a una realidad profesional distinta a la que estaba acostumbrado. Empezar a ver otras cosas que quizás antes yo no valoraba o que no era tanta importancia porque no era muy fuerte la parte creativa. Entonces antes quizás le daba más importancia una resolución técnica de cómo fabricar algo y quizás ahora estoy más en un mix entre la parte creativa y cómo hacer algo que se vea, que sea una buena experiencia para el usuario, que tenga materiales, que tenga formas que inviten a cierta interacción y a su vez teniendo todavía ese anclaje técnico de cómo resolverlo. Entonces como quizás creo que mi forma de diseño cambió en base a que cambió mi perfil de diseñador. Y eso cambia todo porque uno está acostumbrado a diseñar casi como un trabajador del diseño. Exacto. Con las herramientas que tiene cada uno, como hablamos hoy. Entonces de repente tener que estar forzado a usar otras herramientas te hace ver la profesión de manera distinta. Y eso por supuesto es enriquecedor como diseñador. Obviamente que uno va juntando habilidades nuevas y va juntando esa caja de herramientas que tenemos, va sumando otras nuevas. Entonces eso a su vez modifica la forma que yo veo el diseño. Mientras hablabas, se me ocurría preguntarte algo que me genera curiosidad. ¿Cómo es crear un stand? Por lo que tengo entendido, es eso tu trabajo y tu labor en Australia, crear y diseñar stands para diferentes marcas. Y ¿cómo es tu trabajo? ¿Es una agencia, una producción, es una empresa? O sea, me genera curiosidad. Bueno, primero sí, es un estudio creativo, básicamente, que a su vez tiene un taller que nosotros diseñamos, producimos e instalamos todo, o sea, el proyecto completo. Es una empresa chica, somos 10 personas, y lo que hacemos son instalaciones, el nombre técnico se llama instalación pop-up, que son instalaciones efímeras con un fin publicitario, con un fin de instalación de una marca, de experiencia del usuario, que puede ser un stand para una feria, pero también esa instalación puede estar instalada en un shopping o instalada en la vía pública, y son proyectos que tienen una fecha de instalación y una fecha de desinstalación. Se instalan, por ejemplo, por 2 semanas, por 3 semanas, puede ser para Navidad, puede ser para Año Nuevo Chino, o puede ser porque una marca quiere hacer un evento en la calle y nosotros diseñamos esa instalación en base a los requerimientos que tenga el cliente. Me imagino que eso se debe mover bastante en Navidad, ¿no? Sí.
¿Cómo son ese tipo de laburos? El trabajo va medio por épocas. Obviamente Navidad es el evento anual más importante, pero a su vez uno trabaja en Navidad desde junio o julio, ya empezamos a diseñar para Navidad. Ah, 6 meses antes. Entonces, esto que decías de estar apurado o de que te sorprende un proyecto es difícil porque uno va siguiendo el proyecto desde cero. Entonces, lo vas construyendo muy de a poco hasta que llega Navidad y está instalado. Entonces, como que no es que mágicamente ¡pum!, aparece un proyecto terminado y dices, esto es mágico, quedó increíble, sino que lo vas viendo y le das tantas vueltas que medio que hasta te acostumbras a ese proyecto que en un principio te parecía increíble. Claro, claro. Porque, bueno, es tu trabajo y estás trabajando constantemente con eso. Y bueno, son procesos largos también. Quizás para Navidad estás trabajando en 6 proyectos distintos, que uno quizás comienza en junio, otro comienza en agosto, otro comienza en septiembre, depende de la escala del trabajo. Claro. Obviamente que, como en todo trabajo de diseño, los deadlines son importantes y hemos estado hasta el último momento trabajando, horas extra, etcétera, Sí. para que eso salga. Y hay muchos proyectos interesantes, proyectos lindos. Quizás Navidad no es el ejemplo más claro porque uno en Navidad lo asocia a una estética muy, muy en particular. Es como, nosotros trabajamos mucho para shoppings. O sea, el shopping quiere la Navidad roja, dorado, verde. Si es un poco más jugada, detalles en negro. Claro. Y guirnaldas y arbolito de Navidad. Entonces, como que en justo esa fecha, que es la más demandante, no es la que más te da más libertad creativa. Claro. Pero sí nos ha pasado, por ejemplo, ahora que instalamos proyectos para en febrero, que fue Año Nuevo Chino, y Año Nuevo Chino sí te da un poco más de libertad creativa. Entonces, tenés un presupuesto quizás que te permite ser más jugado, buscar algo nuevo, trabajar con materiales distintos, con volúmenes distintos, hacer cosas que son flotantes o cosas que se despegan del piso. Claro. Flashearlo un poco más como diseñador y... Exactamente. Como que te da el tiempo y te dan los recursos para poder explorar un poco más allá de lo establecido. Esto es para un cliente tiene una idea muy fija de lo que quiere, o ya te trae un render y te dice, esta imagen la hice con una IA y quiero que quede así. La IA haciendo su trabajo, pucha. Sí. Y te pone como un techo, Marco, ¿no? Es como que medio como que te sienten incómodo, te sentís incómodo cuando te dicen algo así quería. A mí lo que me pasó con proyectos que me han traído así, que vienen con una imagen de un stand hecho con IA, me dicen queremos algo parecido o igual a esto, y es que ya el cliente tiene esa imagen en la cabeza. Tiene esa representación fotorrealista de lo que quiere. Entonces uno tiene muchísima menos libertad porque justamente al cliente ya tiene la idea en la cabeza. Es muy distinto que yo te diga, yo quiero un stand que sea rojo y que tenga una forma así, sin esa imagen que lo represente. Ahí me da mucho más recursos para diseñarlo. Ahí está el trabajo del diseñador que sabe qué recomendar, qué material usar, cómo transmitir ese concepto, que obviamente una guía quizás lo puede hacer o quizás no, pero ya representa de manera hiperrealista el deseo del cliente. Y como ya sabemos, no siempre el cliente es quien más sabe de diseño. Por algo, contrata gente que diseña. ¿Es más difícil impresionarlo al cliente? La IA, ya que tocaste el tema de la IA está haciendo como ese juego de no sorprender tanto al cliente porque ya lo puedes generar a través de palabras. Sí, eso sin dudas. El cliente tiene una posibilidad de sorpresa mucho, mucho menor porque está al alcance de más gente, pero creo que ahí juega un rol fundamental del diseño, que es educar al cliente y explicarle con criterio y con fundamentos por qué lo que estamos diseñando es así, y no es de otra manera. Estas herramientas de diseño de generación de imágenes son impresionantes, yo las uso muchísimo, me ayudan muchísimo en mi trabajo, pero requiere que haya un diseñador tratando de traducir en requerimientos reales eso que se fue generado en esa imagen. Exacto. No solo sorprender, porque sorprende cualquiera con un render, con una imagen fotorrealista, ahora con IA yo puedo sorprender a cualquier cliente. Sí. Pero lo que más me importa a mí es que el cliente quede conforme con que su deseo, con que su idea fue traducida de manera eficaz y de manera congruente con
el resto de requerimientos que tiene el proyecto, ya sea monetarios, de tiempo, de recursos, de materiales que se pueden utilizar, de espacio disponible, etc. Que quizás una IA eso no lo puede contemplar. Claro, no lo puedes saber nunca. No lo puedes saber nunca. Claro, sí. Buenísimo, me parece que buenísimo que un cliente pueda acceder a una herramienta de diseño de este estilo, pero está a nosotros los diseñadores tratar de explicarle al cliente por qué vamos a cambiar ese diseño si es necesario cambiarlo y cómo mejorarlo. Hasta un poco nos pone una vara un poco más alta. Sí. Porque si el cliente accede a una posibilidad de diseño que antes no podía, bueno, nosotros tenemos que elevarnos por sobre eso. Hasta te compromete un poco más como diseñador a estar más metido en el proyecto, a saber más de diseño, para justamente estar por encima de esas capacidades que tiene la inteligencia artificial. Muy bueno esto que decís, Marco. ¿Sentís que en otros países, o en el país en el cual vos estás viviendo, se valora más el diseño? Qué difícil. Es difícil como medir quién valora más un diseño. Es algo complicado. Sí. Lo que te puedo decir más de mi experiencia es que los diseñadores y los clientes tenemos más recursos y más tiempo para diseñar. Quizás un proyecto, esto que te digo, un proyecto de Navidad que lleva 6 meses de producción, evidentemente va a tener más tiempo de diseño que un proyecto que lleva un mes. A su vez, ni hablar de más recursos, ya sea de dinero, de personal disponible, de materiales, de logística, cambia muchísimo las posibilidades creativas y resolutivas del diseñador. Entonces, es difícil decir quién valora más el diseño. Lo que yo te puedo decir es que lo que yo veo es que en mi trabajo en Australia tengo más tiempo y más recursos para diseñar. Entonces, eso evidentemente se traslada a que el proyecto tiene más horas de mi trabajo que un trabajo que quizás pueda hacer acá en Argentina. El resultado es mejor. Probablemente. Por la cantidad de horas que le metiste culo silla a trabajar y pensar en su proyecto. Y darle vueltas y no dejar ningún detalle librado al azar, y que esté pensada la producción, y que esté pensado para el embalaje, que esté pensado para la instalación. Que quizás uno sin tiempo o con menos recursos no piensa esos detalles. Y después surgen problemas en la fabricación, y surgen problemas en instalación, o no pasa por una puerta. Y si, bueno, ¿qué hago ahora que mi instalación no pasa por la puerta y tiene que pasar? ¿Qué problema es ese, no? Entonces, si vos tenés tiempo para preocuparte por esas problemáticas, eso no va a suceder. Entonces, sí, claramente la calidad del diseño es superior, pero porque tenés más tiempo y más recursos para diseñar. Eso no quiere decir que un usuario o un cliente valore más o menos el diseño, sino que es como está la circunstancia del sistema de la empresa, del sistema del lugar. Creo que el diseñador argentino en sí es un diseñador muy capaz. Y tengo este contraste porque, bueno, yo fui profe en la Facu y he visto muchos futuros diseñadores. He charlado con muchos diseñadores que son colegas míos y veo trabajos de diseñadores de otros lugares que en el día a día quizás les cuesta un poco más estos cambios que uno está acostumbrado acá por la vida propia de Argentina. Es fundamental que un cliente pueda entender cuál es el proceso de diseño, cuál es el proceso de trabajo de un estudio de cualquier disciplina del diseño, sea arquitectura, sea diseño que hacen ustedes, tanto web, tanto de branding, diseño gráfico en general, diseño industrial, diseño de productos, lo que sea. Por eso recalco de vuelta esto de educar al cliente. Me parece muy importante. Qué loco el oficio. Sí, siempre con mi amigo decimos que uno es diseñador a tiempo completo, y no tiempo completo de 8 horas, sino tiempo completo de 24 horas. Uno no puede sacarse de la cabeza que es diseñador, porque hay tantas cosas para aprender del mundo que son trasladables a nuestra profesión, que se dilucida mucho en qué momento estoy siendo productivo para mi trabajo y qué tiempo estoy siendo productivo para mi trabajo real como diseñador. Porque yo estoy en la playa y siento que estoy aprendiendo diseño, porque eso me sirve para ser más creativo. Y voy y conozco un museo, y ese museo también me sirve para tener más herramientas para volcarlas en mi trabajo. Uno nunca deja de ser diseñador. Y es loco porque eso lo puedes fundamentar con tu jefe tranquilamente. Yo estoy en la playa, te estoy diseñando. Es como que, pará, si yo me traje un cuadernito para anotar cosas, ideas. Y esto me conecta con la próxima pregunta. Viajar.
¿qué hizo mejor diseñador o mejor persona? Bueno, mejor persona es difícil de decírtelo. Claro. Digo mejor persona. Es como que, bueno. Mejor diseñador sin dudas, porque esto que hablábamos recién, nutrirte de otra cultura, de otras experiencias, visitar lugares nuevos, etc. Después hay una parte fundamental, la parte del trabajo, en las cuales me crucé con gente muy grosa, de la cual aprendí muchísimo, tanto clientes como parte de nuestra empresa, como otros estudios con los que hemos trabajado en conjunto para algunos trabajos. A su vez, materiales nuevos, procesos nuevos, máquinas nuevas. Entonces, como que sí, sin duda crecí muchísimo como diseñador en este último tiempo, con este mix de variantes, de tanto cosas nuevas que son más culturales y cosas nuevas que son más bien del lado profesional. A su vez, teniendo conexiones con clientes, como decíamos hoy, que tienen más tiempo para diseñar, que son clientes que están más formados en diseño, o estudios con los que trabajamos que también están muy formados en diseño, de los cuales uno aprende muchísimo. En un trabajo en conjunto puedes aprender más que trabajando solo, intentando aprender por videos de YouTube o por libros que lees. Claro. Entonces sí, un poco como te decía al principio de hoy, que cambié mi perfil de diseñador justamente porque aprendí cosas que antes no las sabía, o al menos no las había hecho en la práctica. Yo quiero viajar. ¿Me dirías que sí viaje? Sí, ¿Me dirías que sí, andá, explorá, conocer nuevas culturas, conocer nueva gente, ni hablar? Sí, sin dudas. Obviamente que se lo recomendaría a cualquiera. Sobre todo la curiosidad de aprender siempre. Si no están tus posibilidades de viajar, seguir siendo curioso y aprender de diseño, aprender de cultura, aprender de materiales, hablar con gente, hablar con posibles usuarios de tus diseños. Quizá uno encuentra la curiosidad en otra parte y está perfecto porque uno nunca deja de aprender si quiere. Si vos querés y sos curioso, vas a estar todo el tiempo siendo mejor diseñador porque estás aprendiendo cosas nuevas, hablando con gente, estando al tanto de tecnologías, de cambios sociales, estando atento a libros. Leer libros y tener cultura en general ayuda muchísimo a la producción de diseño porque estás viendo problemas que quizás no estabas viendo antes. Entonces, creo que la clave para ser mejor diseñador es ser curioso, es nunca ser conformista con el trabajo. En un trabajo nuestro que es difícil medir el éxito de un producto, porque muchas veces te habrá pasado que quizás tu mejor diseño no fue el más viral o no fue el que más resultó en redes sociales y uno mira el éxito de esa manera, y quizás un diseño que para vos no era el mejor y era estándar, de repente está súper validado socialmente. Entonces, el éxito en el diseño es algo muy difícil de medir. Entonces, creo que la única recomendación que podría decir para ser mejor diseñador es aprender más y explorar y tener feedback, como decías vos, aceptar el feedback, explorar materiales. En mi caso, como diseñador industrial, en tu caso será hacer validaciones de imprenta, de salir a preguntar a la gente qué te gusta más este o este, y ser consciente del aprendizaje que es un proceso largo. Uno nunca deja de aprender como diseñador. Quizás hay otras profesiones que uno puede estar más en el presente, trabajando sin muchos cambios estructurales en la forma en la que uno trabaja. Pero bueno, de repente a nosotros nos pasa que una tecnología nos cambia absolutamente la forma de trabajar. Mi forma de trabajar antes de la pandemia era una, y estos últimos 2 años ha sido totalmente distinta. Entonces, ser curioso y ser flexible en esos métodos de producción es fundamental para tener una carrera de diseño, pongámosle, exitosa en la forma que uno quiera medir el éxito. Amigo, bueno, gracias por venir. Gracias por venir y por hacerte este rato con nosotros. Amigo, hermoso. Estoy muy contento y bueno, nada. Éxitos en lo que viene, que sé que es un montón y que vas a poder gozarla mucho, tanto en el trabajo como en tu vida personal.
Así que nada, amigo. Bueno, muchas gracias. Gracias acá a todo el equipo que arda. Gracias por el espacio, siempre empezar a charlar de diseño. Acá somos medio nerds del diseño, así que siempre que hayan que hablar de diseño vamos a estar disponibles. Sigan al canal, hagan todo lo que ya saben. Suscribirse, comentar, denle like. Sigan a que arda, pídanle diseño. Así que un placer, un placer. Bueno. Cierre. Hermoso, amigo. Espectacular, ya hemos pasado, ¿no? ¿Qué queda? ¿Sí? ¿Cuánto hablamos? No sé, fueron 10 minutos o 1 hora 40.